Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Salud para estar mejor. El día de hoy hablaremos con la doctora Vanessa Cubas. Ella es abogada, notaria público y ahora se desempeña en la dirección de cálculos actuariales del IPS, motivo por el cual hablaremos acerca de un tema apasionante que es la seguridad social. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, doctor Molinas. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí participando, aceptando esta convocatoria para hablar de un tema que me apasiona, que es la seguridad social. Sos experta en el área, doctora, ¿eh? Bueno, realmente soy una estudiosa del tema, una apasionada. Ejerzo la cátedra universitaria en el tema también, conjuntamente con el derecho laboral. Entonces, tengo la oportunidad de profundizar sobre estos temas desde hace muchos años. También trabajo en el Instituto de Previsión Social hace varios años, entonces estoy en constante contacto con el tema, no solo desde el punto de vista conceptual en la academia, sino también en el aspecto práctico, en lo que es el ejercicio de la actividad de gestión dentro del Instituto de Previsión Social. Así mismo, doctora, y como sabrás, en la prosecución de nuestro programa, justamente la idea es mostrar, hablar, proponer ideas para que las autoridades que sean elegidas en el próximo periodo justamente tengan en cuenta lo que nosotros proponemos dentro del contexto de este programa. Entonces, justamente la idea es que lo que conversemos tengan en cuenta las nuevas autoridades de tal forma a que mejoremos aquello que haya que mejorar e implementemos algo que todavía no tengamos. Entonces, más o menos, y por tu carácter docente que te gusta, entonces vamos a tener una charla muy ilustrativa al respecto. Con mucho gusto, me parece fantástica la iniciativa. Creo que todo aquello que nos acerque a hacer efectivos los derechos de los ciudadanos y que a través de la gestión pública del Estado nuestros conciudadanos tengan una mejor calidad de vida, siempre va a sumar, ¿verdad? Así que con muchísimo gusto estoy aquí a disposición y para conversar. ¿Qué te parece si comenzamos por el principio? Excelente, vamos. ¿Qué es la seguridad social? Bueno, la seguridad social, primero, antes de hablar de la seguridad social, me gustaría hacer un abordaje general, ¿verdad? Un abordaje conceptual, porque cuando hablamos de seguridad social le estamos haciendo referencia a conceptos abstractos. Entonces, primero quisiera conversar, que tengamos en mente qué sucede cuando vamos a salir de nuestras casas, ¿verdad? ¿Qué es lo que habitualmente hacemos cuando salimos de nuestras casas? Cerramos las ventanas, llaveamos las puertas, cerramos el portón y luego salimos, ¿verdad? O cuando nos subimos al vehículo, ¿qué es lo primero que hacemos? Aseguramos la puerta, nos ponemos el cinturón de seguridad, o si por ejemplo vamos a circular sobre una pista mojada, entonces nos ponemos un calzado adecuado. Si estamos dentro de una fábrica donde hay agua, donde hay aceite, entonces calzamos un elemento que nos sirva para protegernos de esos riesgos que pueden generarse de que entren a robar nuestras casas, de ese riesgo que puede generarse si tenemos un accidente de tránsito, o de ese riesgo que podemos tener o que nos puede afectar si nos caemos en un piso resbaladizo, ¿verdad? Estamos hablando de conceptos de riesgos y de cómo asegurarnos frente a esos riesgos, ¿verdad? Entonces, en el ejemplo de la casa tenemos candados, tenemos llaves y distintos sistemas de seguridad. En el vehículo tenemos el cinturón de seguridad, tenemos las manijas para poder llavear las puertas, y cuando circulamos en el riesgo que dimos como ejemplo de por la calle mojada, entonces ahí tenemos unos calzados especiales. Esos son los seguros que utilizamos para protegernos de esos riesgos físicos, ¿verdad? Bueno, vamos a extrapolar esos conceptos al ámbito de la seguridad social. ¿Qué es la seguridad social? El seguro social, entonces, es una protección que se establece, vamos a ver cómo, vamos a ver quién es el responsable. ¿Para qué? Para cubrir riesgos sociales. Entonces,
La seguridad social es un sistema de protección que busca cubrirnos o protegernos a las personas ante la eventual contingencia social que pueda afectar nuestros ingresos principalmente, ¿verdad? Y que hagan que el ingreso de una persona, de un trabajador, disminuya o incluso desaparezca. Y vamos a ver cuáles son esas contingencias sociales. A ver, digamos, ¿cuáles serían, doctora? Bueno, así tenemos que la seguridad social, antes de ver esos riesgos sociales, puede ser abordado desde diferentes aristas o diferentes aspectos, ¿verdad? Para el hombre, el ser humano, es un derecho. Para el Estado debe ser una política pública que busque protegerle al ciudadano, a todos los ciudadanos, a todos los miembros de esa sociedad, de estas contingencias sociales que vamos a ver cuáles son. Para la ciencia jurídica es una disciplina que tiene que ser estudiada, así como yo ejerzo la cátedra de Derecho Laboral y de la Seguridad Social, es una disciplina jurídica que se estudia por parte de los estudiantes de Derecho. Para la administración es un servicio público. Para la sociedad debe ser un factor de solidaridad y vamos a ver un poquitito más adelante por qué. Y para la economía es un importante factor de la redistribución de la riqueza. Este es un elemento que también quiero después profundizar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está directamente vinculado también con la solidaridad. Entonces vemos que puede ser un abordaje multisistémico de un solo tema, que es la seguridad social, y que es súper importante para mejorar la calidad de vida de las personas. Para el Estado, ya que estamos en un periodo evidentemente político, ¿cómo ves que los candidatos, independientemente del Ejecutivo, los candidatos a Parlamento, Senado, políticos, tenés visto, escuchás las propuestas al respecto, qué tanto se fijan en la seguridad social? Bueno, tengo que admitir que salvo nuestro candidato, en las otras propuestas de gobierno no he visto un solo programa coordinado, integral, de abordaje de la seguridad social. No he visto, no digo que no exista, pero siempre estoy buscando, porque es el tema que a mí me apasiona, me interpela, y no vi ninguna propuesta seria sobre la seguridad social, y eso me parece muy preocupante, sobre todo porque en un país en donde existen tantas diferencias sociales y económicas, la seguridad social es un elemento vital de lucha contra la pobreza y de la redistribución de la riqueza. Entonces creo que es fundamental no solamente que esté dentro de la agenda de los candidatos, sino también que las distintas organizaciones en las que los ciudadanos se aglutinan, exijan, requieran que los candidatos presenten sus propuestas, así como presentan propuestas en el aspecto de salud, en el aspecto de educación, seguridad. También queremos saber qué van a hacer en el tema de seguridad social. Correcto, justamente la idea debe ser en estos tiempos conversar con ellos, en los debates, que esté como un tema incluido, ¿no? Así mismo, así tal cual, así es. Ok. Avanzando, la seguridad social es un derecho humano fundamental. Así es. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948, ya se estableció en 2 artículos, se previó que el derecho a la seguridad social es un derecho humano fundamental. En el artículo 25 se establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que le asegura a él y a su familia salud, bienestar y en especial alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y servicios sociales. Así también derecho a los seguros, que en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de miembros de medio de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad, el Estado le proteja. Estas son las contingencias sociales que se presentan a lo largo de la vida de una persona. Puede enfermar, puede quedar sin trabajo, puede sufrir un accidente, puede tener una enfermedad laboral o profesional, o puede tener una enfermedad común. Entonces todas esas circunstancias hacen que esa persona, en ese momento en que está convaleciente,
vea o reducido su ingreso o directamente desaparezcan los ingresos. Entonces, en ese caso es que el Estado debe ir en auxilio del trabajador dependiente para poder protegerlo y asistirle en ese momento. Los países en general y en particular el nuestro, ¿cómo ves que se cumple esta Declaración Universal de los Derechos Humanos comparativamente de nosotros específicamente en el país? ¿Estamos cumpliendo con este artículo? Tengo una visión muy crítica sobre el tema, ¿verdad? Existen países en donde la cobertura es realmente muy amplia, ¿verdad? Tenemos el ejemplo, si queremos hacer una comparación con países relativamente similares a nosotros, el ejemplo de Uruguay, Costa Rica en América Latina, ¿verdad? Que son países relativamente pequeños, con poca población y donde la cobertura de la seguridad social es prácticamente cercana al 100%. En nuestro país, lamentablemente, la cobertura está alrededor del 20% de la PEA ocupada. Estamos hablando muy baja cobertura, ¿verdad? Podemos después entrar a analizar cuáles son los elementos que justifican que haya una baja cobertura, por qué la gente no se asegura al IPS o por qué si está dentro del IPS prefiere no seguir aportando. Veamos, podemos analizar, ¿verdad? Normalmente tenemos problemas de mala gestión, entonces las personas cuando tienen la posibilidad de elegir, que en realidad tampoco deberían poder elegir porque es una obligación legal estar dentro del seguro social del IPS, entonces optan eventualmente por no aportar a la seguridad social, salvo que tenga alguna enfermedad catastrófica o que él o alguno de sus familiares necesite una cobertura de salud que en este momento solamente brinda el Instituto de Previsión Social. Y en esos casos tenemos gente que entra a aportar al sistema después de haber evadido la mayor parte de su vida laboral y entra a requerir una inversión, un gasto fuerte, ya sea en sí mismo o en el pariente o familiar que está enfermo, ¿verdad? Entonces eso genera muchos problemas, evidentemente, dentro de las finanzas de la institución. Doctora, si me permitís, nos vamos a un corte y luego continuaremos hablando sobre algo que le apasiona a la doctora Vanessa y que es uno de los temas fundamentales para el próximo gobierno, la seguridad social. Ya volvemos.